Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en el diálogo interamericano y en línea, quienes están en línea para este evento. Hace tiempo que en la región hablamos de declive democrático. Tenemos en nuestra región dictaduras, tenemos líderes autoritarios que le dan la espalda a garantías fundamentales de la democracia. Y ante este panorama que es muy desalentador de donde estamos, tenemos una de las pocas buenas noticias que tenemos es el papel de la prensa independiente, el papel de la sociedad civil, que sigue siendo un bastión para contener al autoritarismo y el abuso de poder. Y es justamente eso lo que transforma a la prensa en un actor incómodo y sujeto a riesgos y a represalias. En diciembre, el programa sobre Estado de Derecho de acá del Diálogo Interamericano que dirijo junto con Voces del Sur y Fundamedios, publicamos un informe con una hoja de ruta para proteger al periodismo independiente en América Latina en un contexto de declive democrático. Y en ese informe destacamos que el exilio forzado y la detención arbitraria genera un entorno de violencia y de impunidad que restringe y hace muy difícil el ejercicio del periodismo independiente en la región. Hoy estamos publicando otro informe que plantea en particular cómo apoyar al periodismo independiente que opera en regímenes represivos. Estos son lugares donde no hay instituciones independientes que actúen como frenos y contrapesos y donde los periodistas son particularmente esenciales para documentar y exponer la falta de transparencia, la corrupción, las violaciones de derechos humanos, los abusos. Y en el informe destacamos algunas medidas que constituyen esta hoja de ruta, que incluyen promover redes descentralizadas para empoderar a las comunidades que generen y difundan contenidos, fortalecer la resiliencia operativa de los medios a través de canales seguros y trabajo remoto, implementar medidas de alertas tempranas para anticipar tendencias de censura en la región, construir alianzas y coaliciones entre medios con sociedad civil y con actores internacionales, ampliar el acceso a mensajería encriptada y a VPN para evadir la censura digital y fomentar la colaboración de periodistas exiliados y la diáspora para ampliar la cobertura. Este informe se basa en lecciones aprendidas del trabajo del periodismo venezolano en el contexto de las elecciones de julio del año pasado y el contexto postelectoral, con la idea de empezar a generar un debate o contribuir a un debate sobre cómo proteger al periodismo independiente, no solo en Venezuela, sino más allá en el contexto de distintos países. Hoy es imposible tener esta conversación sin hablar del impacto que tiene la suspensión de la cooperación por parte del gobierno de Estados Unidos en el trabajo de todos estos actores que son claves, de la sociedad civil, de los medios independientes, de la oposición política, en estos países con gobiernos represivos. Durante los primeros días de la administración de Trump se implementaron medidas que impactaron profundamente a la cooperación internacional. Se congelaron por 90 días todos los fondos destinados a programas de ayuda en el extranjero. Esto interrumpió miles de iniciativas vinculadas con salud, con educación, con desarrollo económico, con derechos humanos, con gobernanza. Para que tengamos una idea, en el 2023 la ayuda de Estados Unidos, América Latina y el Caribe, administrada por el Departamento de Estado de USAID, superó los 2.000 millones de dólares. USAID fue la agencia de cooperación estadounidense, una de las entidades principales afectadas. Eso llevó a suspender muchísimos proyectos en curso y la consecuencia ha sido que organizaciones humanitarias y ONGs que dependían de estos fondos han tenido que llevar a despidos masivos, a reducciones operativas, y entre los sectores más perjudicados se encuentran los medios de comunicación independientes, que al perder cierto financiamiento internacional importante enfrentan muchos desafíos operativos para promover su trabajo y ejercer la libertad de prensa. Y además del problema que esto significa para el funcionamiento de estas organizaciones y medios de comunicación, es importante resaltar que esto ha generado un riesgo de exposición para quienes hoy están en el terreno y dejan de operar y quedan en la mira expuestos a incluso mayores represalias de las que estaban expuestos antes sin evidencia de que recibir fondos extranjeros era el fundamento para un caso de traición a la patria. Hoy está servido en bandeja esa evidencia para estos grupos que hacen un trabajo fundamental. Ante este contexto, creo que es
un lujo que tengamos este panel que nos acompaña hoy para poder profundizar sobre varias preguntas que todos tenemos. ¿Cuáles son las principales amenazas para la libertad de prensa en América Latina y el Caribe? ¿Cómo esto fue afectado por la reciente suspensión de la cooperación internacional? ¿Cómo pueden los medios independientes mantener un periodismo de alta calidad mientras se adaptan a usar y aprovechar nuevas tecnologías? ¿Cómo se pueden mejorar las medidas de seguridad digital para que los periodistas trabajen más seguros en entornos de alto riesgo? ¿Y cómo pueden las comunidades de la diáspora y las redes internacionales ayudar a contrarrestar la desinformación? Con todo esto, quiero agradecerle a NTN24 que nos acompaña hoy para usar este material, y le paso la palabra a María. María Molina es periodista colombiana, tiene amplia experiencia en corresponsalía y en la presentación de noticias. Es un lujo que modere este panel. Hoy María se desempeña como corresponsal en Washington para la FM de RCN Radio en Colombia y como reportera política para Univisión. Muchísimas gracias, María, y a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias, Tamara. Qué honor y qué privilegio estar hoy en este espacio que nos ofrece el Diálogo Interamericano para plantear una pregunta que yo creo que los periodistas que somos apasionados por esta profesión nos hacemos todos los días, y es ¿cómo protegemos nuestra profesión? ¿Cómo protegemos la verdad? ¿Cómo protegemos el poder llegar a esas personas que están siendo bombardeadas de todo tipo de información y que confíen en nosotros para que lo que nosotros les estamos diciendo sea algo cierto, que no tenga ningún tipo de desinformación, que podamos cuidar nuestra información de tal forma que la gente pueda confiar en nosotros en medio de esta cantidad de noticias falsas que hay en Internet, de esta cantidad de propaganda, de esta cantidad de personas manejando una agenda y tratando de pues manipular la información, y que nosotros podamos tener la fortaleza para mantenernos siempre ahí, protegiendo el periodismo, protegiendo la verdad y siempre pensando en que la gente no puede perder la confianza en nosotros y en nuestra profesión. Es un gran honor hoy estar entonces con Roberta Braga, contigo. Qué alegría poder hablar de este tema de la desinformación. Roberta es fundadora y directora ejecutiva del Instituto Democracia Digital de las Américas. Ella, además, pues esta es una organización sin fines de lucro y no partidista, dedicada a fortalecer un Internet más saludable. Qué importante esa palabra. Un Internet más saludable para los latinos en Estados Unidos y América Latina. También estamos con Juan Lorenzo Holman. Juan Lorenzo es gerente general de La Prensa. Este diario fue fundado en 1926 por su abuelo. La Prensa es el periódico más antiguo de Nicaragua, uno de los países que más está sufriendo en nuestro hemisferio, precisamente por la represión, por un régimen que en este momento no permite que la verdad salga a flote para todas las personas que viven allí, pero que todos los días observamos. También estamos con José Luis Sanz. Qué bueno volverte a ver, José Luis. Él es exdirector del Faro. José Luis es un periodista español conocido por su extensa labor en Centroamérica. Durante más de 2 décadas fue un miembro clave de El Faro de El Salvador, uno de los medios más premiados del hemisferio y un referente indiscutible del periodismo de investigación en América Latina. Contamos con la presencia online de Víctor Amaya. Él es el director editorial Tal Cual. Me encantaría poderles decir dónde está Víctor, pero por las circunstancias, y precisamente esto va a lo que va este panel, pues no se puede. Tal Cual es un destacado medio digital venezolano, es un periodista con más de 2 décadas de experiencia, ha desempeñado un papel clave en la transformación de Tal Cual, pasando de un formato impreso tradicional a una dinámica plataforma multimedia en línea. Pues con este panel de lujo quiero dar inicio a esta conversación. Empiezo por ti, Roberta. Quiero que nos hables de cuáles son los principales desafíos que tenemos en lo que tú dices, en esta Internet. ¿Cómo hacemos para proteger el Internet y que sea un lugar saludable? Gracias, María. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Yo estoy al lado de periodistas que están enfrentando como que amenazas muy reales. En nuestro caso, estamos estudiando el ecosistema digital, las transformaciones del mundo mediático en línea y cómo la gente, especialmente latinos en Estados Unidos, comportan y encajan con información falsa o errónea. Entonces, por ejemplo, hacemos muchas encuestas para entender lo tanto que la gente está viendo, creyendo en narrativas y afirmaciones falsas.
dónde consumen información, cuáles son las características que a veces son correlacionadas al consumo de la desinformación. Entonces, para mí, creo que los desafíos que vemos serán un poco diferentes de los demás, pero son tres en nuestro caso. Primero, la polarización. Y específicamente yo soy brasileña, trabajamos aquí con Estados Unidos, yo he trabajado mucho con Brasil. En nuestros países la polarización está como que em, en un modo peor que yo ya he visto, y creo que por medios sociales, las redes a veces que amplifican percepciones, la gente cree que estamos más divididos que realmente estamos. Entonces, es para mí la polarización. Segundo, la desconfianza, que hemos visto que la gente, como están cambiando un poco la manera como consumen información, ellos están desenvolviendo una confianza mayor, por ejemplo, con personas, creadores de contenido, gente con quien interactan pasivamente todos los días en redes sociales, y porque muchos gobiernos, especialmente en Brasil, por ejemplo, han como que amplificado una narrativa en contra al periodismo institucional. La gente está un poco que dudosa del periodismo, y nos dicen en grupos focales, por ejemplo, que están muy cansados, que todo está mal, que está mal, que no quieren más leer las noticias en las mañanas, y eso creo es muy problemático. Y tercer, la transformación en general del ecosistema de información. Yo creo que eso contribuye demasiado al desarrollo de la desinformación, pero también a la polarización y a la desconfianza. Entonces creo que está todo conectado. Gracias, Roberto. Juan Lorenzo, quiero preguntarte a ti específicamente por Nicaragua, porque de Nicaragua escuchamos muchas historias. Escuchamos personas que son encarceladas por estar en contra del régimen de Daniel Ortega. Escuchamos personas que han venido acá y han contado historias escalofriantes de lo que son esas cárceles por dar su opinión, que los han metido a la cárcel simplemente por dar su opinión o por estar en contra. ¿Cómo se puede ejercer el periodismo dentro de este escenario? Bueno, ¿aló? Ok. Muchas gracias primero que todo por la oportunidad que nos dan para poder contar nuestra historia, que es la historia de muchos países en Latinoamérica, no solo por la persecución política, sino que también por otras razones, como por ejemplo el crimen organizado. En Nicaragua, primero que todo, no existe periodismo independiente dentro de Nicaragua. Lo que existe es un periodismo de catacumbas. Es decir, todos los medios, somos 47 medios que estamos fuera de Nicaragua. No hay un solo medio independiente dentro de Nicaragua. Sí hay personas trabajando con esos 47 medios dentro de Nicaragua, pero son personas que no pueden ser identificadas porque inmediatamente son perseguidas por el régimen. Una de las cosas que preocupa, digamos, de toda la información que se está filtrando ahorita de la ayuda que daba a AID y a otras organizaciones del gobierno de los Estados Unidos, es que va a poner en peligro a las personas que están allá y que estaban recibiendo ese apoyo. Eso es una cosa que para mí llega al grado de perversidad. El poner personas en peligro por el simple hecho de una agenda que todavía no he logrado entender. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega, la dictadura sandinista de Daniel Ortega, no comenzó su ataque a la prensa o a los medios independientes a partir del 2018. Todo comenzó a partir del primer día que tomó posesión después de unas elecciones un poco fraudulentas en las que tomó finalmente el poder en 2007. Ahí comenzó su ataque contra la prensa independiente como
quitándoles ¿cómo se llama? La publicidad a los medios, ahogándolos, queriéndolos ahogar económicamente, comprando otros medios, y todo esto para elaborar eh, su narrativa personal o propia, inventada, y tratando de acallar a través de la censura a los medios que pueden desvirtuar esa historia inventada de ellos. Ahorita en Nicaragua creo yo que es el peor país. No, no creo. Estoy seguro que es el peor país en Latinoamérica en cuanto a falta o violación a la libertad de expresión. Yo creo que el único país en el mundo que está por encima de Nicaragua es Corea del Norte. Así de drástico es. En Nicaragua no existe libertad de expresión de ninguna clase. La libertad religiosa es perseguida, la libertad de asociación es perseguida. Bueno, acaban de promulgar una nueva constitución que declara a Nicaragua como un país, una revolución. Yo no sé cómo es que la llaman, pero que todas las libertades están totalmente acabadas, pues, por decirlo así. Ahora, todos los medios de comunicación que estamos fuera de Nicaragua, porque no podemos estar adentro, estamos ahora sufriendo una segunda violación al enfrentar esta situación de las donaciones, en las cuales hay algunos medios que van a desaparecer completamente. No dentro de un mes, van a aparecer en la próxima semana. Y algunos que verán extender su desaparición por un periodo de tiempo y ver cómo se reacomodan, digamos. Pero la situación de la libertad de expresión en Nicaragua es sumamente caótica. Lamentable. Bueno, José Luis, tú eres un experto en investigación. Para nadie es un secreto que en Latinoamérica, en nuestro continente, no es un mito que asesinan a periodistas que están investigando cosas incómodas, incómodas para organizaciones criminales, pero incómodas también para quienes no quieren que se conozca la verdad. ¿Cómo José Luis se puede enfrentar este miedo como periodista y aún así hacer la investigación como tú lo has hecho y seguir adelante y enfrentarse pues a quienes no quieren que se conozca la verdad? Bueno, yo creo que en este panel tenemos ejemplos concretos, ¿no? El caso nicaragüense, sobre todo para los centroamericanos, es tremendamente inspirador y marca una ruta. Y yo creo que sobre todo además da una conciencia de lo posible, y es en una situación tan extrema como la que ha descrito Juan Lorenzo, se sigue haciendo periodismo. Y no solo se sigue haciendo periodismo, sino que yo lo he dicho en estos últimos años, tú me lo has escuchado, Juan Lorenzo, creo que los nicaragüenses están haciendo el mejor periodismo de su historia en el peor momento para hacer periodismo. No quiero romantizarlo, pero lo que creo que es evidente y es una victoria, y creo que tenemos que entendernos desde esa premisa, la premisa de que en realidad esto es una batalla en la que tenemos una victoria garantizada, que es que vamos a seguir hablando, que no nos van a callar, o no a todos, o no todo el tiempo. Desde esa conciencia de que hay una victoria garantizada, tenemos que encontrar los caminos, ¿no? Claro, lo que es impresionante es uno ver cómo en países como El Salvador, en los que la represión al periodismo y la persecución del periodismo independiente está siendo no comparable, desde luego, pero gravísima en los últimos 6 años, nacen nuevos medios. Hay periodistas jóvenes que crean su propio medio. Y eso yo creo que nos habla de una claridad y de un compromiso claro con seguir hablando y con que no te silencien. El desafío, yo creo que es, o hablaremos lógicamente de caminos de respuesta, es cómo hacer que ese periodismo que va a seguir sobreviviendo siga siendo relevante y que siga conectando con la sociedad y que se siga comprendiendo como parte integral de la construcción de una mejor sociedad. De una sociedad democrática, evidentemente, pero quiero
evitar además y que entendamos que esto no está atado a ciertos relatos que parece que ya repetimos constantemente, ¿no? Y que pierden sentido para muchos ciudadanos. Sucede en El Salvador, por ejemplo, la idea de democracia, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer ver a la gente es que el periodismo cambia vidas y las mejora, que el periodismo pertenece a los ciudadanos y les ayuda, les sirve. Carlos Fernando Chamorro, en un encuentro hace algunos meses en Guatemala, decía: el periodismo, para mantener y recuperar la credibilidad, tiene que demostrar que es útil. Evidentemente, muchos lo estamos haciendo constantemente, pero creo que ese sigue siendo el gran desafío, sobre todo porque hablamos de nuevo de casos extremos como el de Venezuela, el de Nicaragua, la preocupación extrema que hay en El Salvador, los asesinatos de periodistas en México que continúan, pero lo que creo que no terminamos de asumir es que esto pasa en países supuestamente democráticos, no solo en dictaduras y no solo en países autoritarios, en países normalizados como democráticos. Y esto nos tiene que alertar de que lo que hay es una persecución orquestada, coordinada, muy financiada, muy bien financiada, para atacar al periodismo independiente, para borrar el concepto de periodismo independiente. Entonces, el desafío no es solo la batalla concreta, sino además cómo conseguir recuperar un espacio en la sociedad y en la conversación que evidentemente sí tratamos de defender, pero que en algunos casos estamos perdiendo. Víctor, ahorita hablamos de los países democráticos, pero tenemos que hablar ahora de tu país, Venezuela, donde sin duda pues lo de la democracia quedó más que demostrado que no es una cosa que le guste a Nicolás Maduro. Se acaba de posesionar nuevamente, a pesar de que las organizaciones internacionales y el mundo entero se dio cuenta de que hubo un fraude en Venezuela. Pero, como dice José Luis, pues el periodismo pertenece a los ciudadanos. ¿Cómo se están dando las cosas en este momento en Venezuela con respecto al periodismo y cómo los desafíos son obvios, pero cuáles podrían ser las soluciones? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como saben, en Venezuela se ha vivido una degradación del tejido comunicacional en los últimos años. Esto no es algo que empezó ni este año, ni hace 5 años, sino hace mucho más, y que nos ha conducido a que ese número de 21% de personas, 21% de la población en Venezuela que vive en desiertos informativos, ¿no? Gente que no tiene acceso a una información alternativa a la narrativa oficial. Desde el 28 de julio del año pasado y de cara al 10 de enero de este año, con la investidura de Nicolás Maduro, se ha reforzado el sistema represivo nacional. Se vieron detenciones directamente a personas que estaban haciendo el trabajo de registrar y de informar cosas. Todavía hay 10 personas, 10 periodistas que están detenidos, otros han sido detenidos y luego liberados, pero todos tienen procesos judiciales abiertos. Se ha ido normalizando la noción de que el borrado del material, ¿no? Cuando toman a algún reportero en la calle, la exclusión de de medios de comunicación independientes, de pautas oficiales o de comentarios e información que tenga que ver con el Estado, pero no solamente medios independientes, ya lo estamos viendo incluso con agencias internacionales, es decir, es una cierre que va aumentando poco a poco, y por supuesto el bloqueo de portales informativos. En Venezuela, justo antes incluso de las elecciones del 28 de julio, hubo una última avanzada de bloqueos de portales independientes, que ya no solamente era de sitios informativos, sino incluso plataformas de fact-checking que en Venezuela fueron tomadas como parte de los enemigos, ¿no?, de la revolución. El 10 de enero, además, viene enmarcado en un entorno donde se han aprobado instrumentos legales en los últimos 6 meses. Son instrumentos novedosos que vienen a sumarse al impacto que generó la ley del odio, que está allí instalada desde el año 2017 y que ha servido para criminalizar buena parte del disenso social. Pero también tenemos la ley Simón Bolívar contra las sanciones, como la llaman, que permite un castigo ejemplar a cualquiera que se ha visto como que está promoviendo las sanciones y las medidas que supuestamente afectan al país, ¿no? Porque eso incluye bueno, las sanciones personales y ese tipo de cosas. Y también
eso puede acarrear a que el tema de publicar sobre ciertos temas pues va allí, ¿no? Y también las justificaciones jurídicas que se le da al supuesto no reconocimiento de las autoridades legítimamente constituidas, que tiene que ver con el uso de la palabra, cómo te refieres a ciertas cosas también puede traer consecuencias. Una de las cosas que estamos viendo con mucha fuerza en los últimos meses con esas leyes y demás es también el tema de las repercusiones en la propaganda pública por parte de la hegemonía comunicacional del Estado sobre los ataques personales, los ataques reputacionales, el tema de poner a periodistas como operadores digamos, de intenciones políticas para dañar al país, y tanto eso con los medios nacionales y los periodistas que operamos dentro de Venezuela, pero también para quienes vienen con una labor desde afuera. Desde hace algún tiempo se decidió desde las autoridades que no se emiten visas para periodistas, que las solicitudes que se hacen para coberturas especiales son ignoradas, ¿no? Entonces, ante eso, la prensa venezolana ha optado por el trabajo colaborativo, ya de eso vamos a conversar un poquito más adelante seguramente, pero bueno, aplicando medidas de seguridad entre todos, trabajando no en competencia, sino bueno, en alianzas que puedan servir para mantener mejor informado no solamente a la sociedad que los que estamos dentro del país, sino también quienes ya tomaron la decisión de irse y que siguen conectados de alguna u otra manera con el país, pero que además incluso la información que buscan de sus países de acogida, llamémoslo así, muchas veces lo ven, son en los medios venezolanos porque sabemos que allí está, o porque saben que allí hacemos el trabajo de hacer la información específica para esas audiencias y que le es mucho más útil a sus intereses, como mencionaban justamente la utilidad del periodismo. Entonces, bueno, eso es lo que estamos, es como un retrato breve, espero, de lo que estamos viviendo en este momento. Como pueden ver, es un privilegio tener este panel porque estamos teniendo una discusión desde puntos críticos de la geografía en todo este debate y además en puntos, en puntos como la investigación, como el Internet, etcétera. Pero quiero irme a lo más inmediato, a lo que está sucediendo en este momento, en este día de febrero, y es todo lo que está pasando con USAID. Como lo mencionaba Juan Lorenzo, pues esto va a tener un fuerte impacto no solamente en muchas áreas en América Latina, sino en concreto en el periodismo. Y les quiero preguntar a todos, ¿cómo, Roberta, crees tú que va a tener esto un impacto en el tema de la desinformación en Internet, el hecho de que estos equipos estén saliendo de nuestros países? Bueno, lo que está pasando ahora con USAID es muy interesante porque creo que hay el impacto directo y concreto, que es el impacto de que los medios ya no tienen apoyo, que tienen que desemplear tu gente, que ahora los proyectos están congelados, que ya no pueden trabajar, pero hay un otro impacto, un impacto de percepción. Esa semana ya hemos visto que en El Salvador y en Brasil, los strongmen, los Bolsonaros, Bukele en El Salvador, ya están amplificando la narrativa de Elon Musk y de Donald Trump anti-USAID. Y ahora están diciendo, por ejemplo, que los Estados Unidos, que el gobierno de Biden interfirió en elecciones en sus países, que está interfiriendo con la soberanía de los países, que por apoyar medios independientes que están como que intentando cambiar la percepción de votantes y ciudadanos en sus países. Y creo que como mucha gente no ni sabe qué es USAID, no conocen su mandato, qué están haciendo en los países, creo que esa narrativa va a tener consecuencias súper serias. Y ya hemos visto que, por ejemplo, en Brasil, los grupos de derecha extrema ya están atacando a la gente que trabaja con USAID, y Eduardo Bolsonaro, congresista, hijo de Jair Bolsonaro, esta semana publicó nombres de periodistas y de medios independientes y de fact-checkers que trabajaban con USAID y ahora ellos están siendo targeteados en línea. Entonces creo que hay un impacto al combate a la desinformación y hay un impacto a la amplificación de la desinformación sobre los periodistas y sus trabajos.
Y los periodistas tenemos una responsabilidad como por explicarle a la gente qué es USAID y no dejarnos caer en las narrativas, ¿no? Ni de un lado ni del otro, sino como tratar de ir con los hechos. Juan Lorenzo, tú hablabas del impacto que esto puede tener en Nicaragua y realmente quedé pues muy preocupada con el relato que nos haces de lo que está sucediendo en Nicaragua con USAID, pero ¿cómo se puede tratar de solucionar esto? ¿Cómo se puede tratar de ayudar para que las personas en Nicaragua, a pesar de esta situación, puedan pues salir adelante y contar su verdad? Ah, Es importante mencionar, ¿verdad?, que el periodismo es una herramienta fundamental para la construcción de democracia, para rescatar democracias, para reconstruir democracia. Es una herramienta fundamental para la sociedad. Y la verdad es que si el periodismo desaparece es como que apagáramos las luces en este cuarto y quedamos completamente a oscuras. El problema es que también a veces la sociedad no entiende el valor de esa herramienta o no lo está entendiendo el valor de esa herramienta y más en estos tiempos porque dicen, si no está el medio tal o cual, no importa, yo voy a seguir recibiendo mi información de parte de algún influencer de las redes sociales. Y eso es una falsedad. Es una falsedad porque las personas, los medios de comunicación se deben a la sociedad. Son parte de la sociedad, pero se deben a la sociedad. Es decir, en los medios de comunicación se refleja lo que la sociedad está viviendo. Nosotros en la prensa decimos, cuando Nicaragua sufre, la prensa sufre, o cuando la prensa ha estado sufriendo es porque la sociedad nicaragüense ha estado sufriendo. Entonces, esto es como todo en la vida, que no sabemos el valor de las cosas hasta el momento en que las perdemos. Y muchas veces cuando las perdemos pasan a ser irrecuperables o muy difíciles de recuperar. Entonces, aquí hay una responsabilidad no solo de la cooperación, yo diría a la sociedad, no solo a la sociedad nicaragüense, sino que a la sociedad latinoamericana o del mundo. ¿Qué están dispuestos a hacer? ¿Están dispuestos a que esa llama definitivamente se apague y quedemos a oscuras? ¿O están dispuestos a echar el hombro y ver cómo rescatar esa voz o hacer esa llama, no que no se extinga, sino que hacerla más fuerte, para que hayan sociedades más fuertes, para que haya una democracia verdadera en todos los países? Los gobiernos totalitarios, voy a hablar específicamente de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua, están regocijándose con lo que está sucediendo, porque dicen, no fuimos nosotros los que los matamos, fueron los aliados los que terminaron matando, los terminaron haciendo el trabajo que nosotros no pudimos hacer. Por más que hicimos todo lo que hicimos, los echamos presos, los matamos, los perseguimos, los exiliamos, los despatriamos, los quisimos desaparecer, no pudimos. Y vino el aliado e hizo el trabajo en un santiamén. Y el problema es que no estamos viendo ese regocijo, ya lo decía ella, en Brasil, los Bolsonaros, es que no estamos hablando de gobiernos totalitarios de izquierda, estamos hablando de gobiernos totalitarios, punto. Que sienten que los medios de comunicación son algo incómodo para ellos, pero no saben ellos también de que estos medios de comunicación o la libertad de expresión es la que los llevó a donde están, a los que llegaron de forma lícita al poder o al gobierno. Entonces, yo mando ese mensaje a la sociedad. ¿Qué están dispuestos ustedes a hacer? Comenzando por aceptar cuál es el valor del periodismo, cuál es el valor de hacer periodismo y cuál es el sacrificio
que va detrás de la nota, de cada una de las notas que se escriben o se dicen en un medio de comunicación. Voy a ser duro, hay un menosprecio hacia el trabajo del periodista. Hay gente que no quiere pagar por la noticia, porque dice, ¿por qué voy a pagar por la noticia? Bueno, pues es una labor, se ha convertido el periodismo en un apostolado, ya ni siquiera en un trabajo o en una vocación, es un apostolado. El periodista expone su vida, por lo menos en Nicaragua, expone la vida. No es que expone cosas económicas o sentimentales, no, expone su vida para que la sociedad conozca lo que está sucediendo o podamos desvirtuar esa fantasía que la dictadura sandinista de Daniel Ortega está queriendo construir en Nicaragua. Tantas preguntas por hacer, José Luis, pero ¿cuál crees tú que va a ser el impacto de todo esto de USAID en términos de narrativa, en términos de desafíos para el periodismo en América Latina? Bueno, yo creo que ya Roberta apuntaba el impacto en términos de narrativa y creo que Juan Lorenzo retrata muy bien el impacto que tiene, sobre todo en los países en los que el periodismo está más perseguido, ¿no? Conozco casos de medios de comunicación que están en estos momentos y en estos días decidiendo si van a poder continuar operando o no. Ha habido, lo decía Tamara antes, muchísimos despidos y el daño al ecosistema informativo es profundo. Sobre todo por dos cosas. Una tiene que ver con lo que ha venido sucediendo en los últimos años y otro con otras de las decisiones de la administración Trump que yo creo que no estamos vinculando directamente en términos de impacto al periodismo, pero yo creo que sí lo tienen. Cuando hablo de antecedentes me refiero a que en los últimos años ya ha habido un movimiento, un desplazamiento de financiamiento privado, de fundaciones privadas, de filantropía, fuera del periodismo. Siempre desde una preocupación de que hay que trabajar las narrativas, de que se está perdiendo el terreno narrativo en términos, o espacio narrativo en términos de defensa de derechos humanos, de defensa de libertades, etcétera, pero que desde la idea de que hay otros espacios en los que dar esa batalla, ya sea el trabajo en redes sociales, ya sea el trabajo directamente con sociedad civil y en la comunicación de sociedad civil, que evidentemente es importante, o el financiamiento pues, de cine o de ficción incluso, ¿no? Que son espacios comunicativos, informativos de construcción de opinión pública que son poderosos y que yo creo que cada vez captan más la atención de organizaciones que antes financiaban periodismo. Hay organizaciones de un peso enorme como Open Society Foundations, evidentemente está en boca de todos constantemente el apellido Soros, pero bueno, estamos hablando de una organización que ha respetado y acompañado el periodismo independiente sin injerencia en las líneas editoriales por décadas y que en los últimos años no financia periodismo, decidió dejar de financiar periodismo. Lo que quiero decir es que esto no es un golpe aislado, esto forma parte de un proceso, hablábamos del aislamiento que regímenes autoritarios o gobiernos supuestamente democráticos, insisto, siguen haciendo de los medios de comunicación. El mercado publicitario está profundamente coaccionado para no apoyar periodismo independiente, sobre todo periodismo de investigación. El costo político de apoyar, de financiar periodismo para la cooperación internacional es cada vez más alto porque genera corren el riesgo de verse atrapados en un contexto de confrontación con los gobiernos locales. Es decir, hay toda una serie de pérdidas en cuanto a las fuentes de ingreso para el periodismo independiente. Pero es que además el hecho de que Estados Unidos se esté retirando en solo unos días, en muy pocos días, de agencias clave de Naciones Unidas y retire, por tanto, su financiamiento de estas agencias, genera o que deje de financiar agendas clave de defensa de derechos y de protección de vidas, como programas humanitarios de salud, programas humanitarios de salud sexual y reproductiva, programas de reducción de discriminación y de protección de minorías o de grupos que están perseguidos, hace que la filantropía además vaya a tener que reajustar sus miras y sus prioridades para salvar vidas en un contexto que se vuelve dramático no solo para el periodismo, lo cual evidentemente va a generar un contexto mucho más difícil para lograr financiamiento para el periodismo. Yo creo que ya digo,
no podemos divorciar el ataque al periodismo del ataque a la narrativa y a los principios de derechos humanos. Es decir, el ataque a la libertad de expresión, que es evidentemente un derecho fundamental, forma parte de una estrategia para atacar en general al tejido social nacional, regional e internacional de defensa de los derechos humanos. El hecho de que se retire financiamiento a la CIDH tiene un impacto en todos los defensores y defensoras de derechos humanos y en los defensores y defensoras de libertad de expresión. El hecho de que se retire financiamiento a organizaciones intermediarias, por mucho de que el modelo evidentemente era muy mejorable, supone que también se pierden organizaciones de protección y acompañamiento a medios, de asesoría estratégica, de formación en protección y en herramientas tecnológicas. Es decir, es un ataque al ecosistema, no solo a los medios y no solo a los periodistas. Y eso lo hace más grave y más complejo. Así es, Víctor, háblanos de Venezuela. ¿Qué impacto está teniendo esta decisión, el desmantelamiento de USAID, el congelamiento de los programas por 90 días en todo el tema del periodismo en Venezuela? Yo creo que los impactos en ese sentido están por verse. La verdad es que en Venezuela el periodismo independiente se enfrenta a precariedades económicas desde hace muchos años, ¿no? Es decir, tenemos medios de comunicación independientes que han tenido, bueno, tal cual, que yo dirijo, ya va a cumplir 25 años y yo creo que es un medio que nunca ha tenido números azules, ha logrado ir siempre navegando, ¿no? Y hay otras plataformas como los amigos de Efecto Cocuyo, el Pitacho, etcétera, que tienen incluso 10 años funcionando, digamos, va mucho más atrás de cualquiera de estos programas y de sus trabajos que puedan tener en Venezuela. En general estamos hablando de un periodismo resiliente y que sí, se hace un poco con las uñas en muchos de los casos, se hace mucho tomando en cuenta alianzas y sobre todo se hace mucho con innovación buscando la manera de, a pesar de las limitantes financieras o de cualquier tipo, poder avanzar en los objetivos y cumplir con la labor, ¿no? En el caso de las últimas informaciones, allí uno de los temas que creemos que puede empezar a pasar y que ya está empezando a pasar es que venga una ola de criminalización y que venga una ola de desprestigio, porque a pesar de que todavía desde las altas autoridades no se ha dicho nada al respecto de este tema, pues ya empiezan otras voces de la esfera de la propaganda oficial a hacer señalamientos, ¿no? Corrupción, etcétera, cuando la verdad es que no hay basamento para ninguna de esas cosas. De nuevo, esto no es algo tampoco nuevo, hemos visto casos anteriores a lo largo de estos años donde programas de cooperación hechos con alguna embajada o con alguna organización, una fundación incluso privada, también conduce a esa suerte de paredón en el que se intenta poner al periodismo venezolano. Entonces, en ese sentido, siempre es un tema que en el caso venezolano tiene como esa arista de peligro airearlo mucho en cualquier espacio y que por supuesto además tendrá una discusión mucho más amplia porque bueno, habrá que ver qué impacto pueda tener, no solamente por esa agencia y esa organización, sino tantas otras en materia humanitaria, en materia de, digamos, en Venezuela la ayuda humanitaria no solamente va para temas de comunicación y demás, sino hasta por temas de hambre, ¿no? Entonces, los impactos de esos están por verse. Yo creo que el periodismo venezolano, y en eso andamos todos, tenemos el compromiso de seguir hacia adelante y, como les decía, innovando. Nosotros hemos hecho y cuando digo nosotros me refiero a tal cual, pero también a otras plataformas aliadas y amigas, desde potazos en la calle hasta pedir colaboración a nuestras audiencias, por supuesto apelar a la lectoría, a la audiencia que tenemos de venezolanos fuera del país, y alianzas que parecieran no ser tan naturales en un principio, pero siempre manteniendo un principio fundamental que es el de la independencia editorial. Y eso es una cosa que yo quiero resaltar acá, porque independientemente de acuerdos que se puedan llegar a lo largo del tiempo sobre organización de proyectos y demás, en los medios de comunicación independientes
hablo por el tema de Venezuela, pero seguramente es lo mismo en los otros contextos. Siempre hay un valor fundamental que está al tope de la lista, que es la independencia editorial. Nadie pone dinero para que alguien escriba algo. Se pone recursos para que el trabajo se haga y justamente para que el impacto de un periodismo libre pueda ser beneficioso para la sociedad que termina siendo informada y reflejada también por las publicaciones de esas plataformas. Y a propósito de plataformas, pues también los periodistas nos enfrentamos a un enemigo, podría ser, que es la falta de atención de la gente, ¿no? Es decir, ahora todo tiene que ser en 140 caracteres, en videitos de 11 segundos porque perdiste la atención. José Luis, me imagino el desafío tremendo que esto supone para una investigación, por ejemplo, ¿no? Como que cómo metes una investigación entera en 140 caracteres, porque es que si no la persona ya se fue para la siguiente noticia. ¿Cómo hacemos para no perdernos en esa cantidad de información que hay de 140 caracteres y lograr trabajar con el Internet y no en contra del Internet y con estas nuevas tendencias y no en contra? Empiezo contigo, José Luis. Empiezas conmigo. A ver, voy a decir, hay cosas que sé que decimos habitualmente que tienen que ver con, evidentemente, el rigor, que no repito porque creo que son obvias, pero que evidentemente primero hay que seguir haciendo un trabajo riguroso. Creo que es importantísimo seguir estando en terreno y no perder la perspectiva, lo decía antes Juan Lorenzo, de qué distingue al periodismo de otras formas de comunicación y de divulgación. O sea, digo un instante simplemente para reafirmar eso. Lógicamente hablábamos de la independencia, es central. Seguir haciendo nuestro trabajo con independencia, con rigor, de manera exhaustiva, estando en terreno, yendo a donde suceden los hechos, escuchando y dedicando tiempo y efectivamente enfrentando lo que viene, es central, ¿no? Es decir, tenemos que preservar los principios esenciales del periodismo de calidad. Dicho esto, yo sí creo que tenemos que revisarnos con humildad y entender que hay un cambio profundo comunicativo y entender que recuperar la credibilidad y la confianza de la ciudadanía y recuperar su atención no pasa por tener razón, sino por encontrar soluciones reales. Y yo creo que al periodismo nos intimida, como a cualquier actor social, lo que no conocemos y no comprendemos y no dominamos. Y creo que hemos tenido una relación en realidad muy complicada en general con la tecnología y muy complicada con el cambio comunicativo. Y necesitamos revisarnos, y necesitamos una cura de humildad, y necesitamos entender que hay caminos y que tenemos que... Lo malo es que esto sucede en un momento en el que parece que tenemos muy poco margen de error, pero tenemos que explorar. Innovar no es encontrar rápidamente la clave. Ojalá innovar pasara siempre por acertar. Innovar pasa por asumir riesgos y por hacer ensayo y error y por ser transparentes y por de nuevo, yo creo que tener humildad. Hay otras formas de comunicar el periodismo, siempre y cuando se siga haciendo bien. Hay gente extraordinaria explorando desde hace mucho tiempo en Colombia, como la gente que trabaja con redes sociales de manera muy audaz. Gente como el Surti en Paraguay, que lleva trasladando periodismo de investigación a memes o a series de Instagram desde hace años. Es decir, el periodismo de calidad tiene también que entender que las formas comunicativas están cambiando y que si no queremos terminar siendo carcamales de 40 años diciéndole a la gente lo que tendría que pensar y cómo tendrían que leernos, tenemos que adaptarnos a nuevas tecnologías. Y yo creo que sobre todo tenemos que, lo decíais en la hoja de ruta, estaba incluido, tenemos que buscar alianzas con actores tecnológicos. Es decir, y no me refiero desde luego a las plataformas, que las plataformas en realidad son un modelo de mercado y que creo que están corrompiendo las enormes posibilidades democráticas y de progreso que tiene Internet. Las plataformas están siendo cómplices, activa o pasivamente, del modelo de desinformación, que es un modelo de industria, es una industria. Y las plataformas son cómplices de eso. Hay que pensar en regulación en términos de transparencia y tenemos que articularnos para hacer presión social, presión política para que se someta a las plataformas que no son empresas normales, son pseudomonopólicas
controlan algo que es muy preciado, que es la comunicación, para que estén sometidas a compromisos de transparencia en sus algoritmos, de transparencia en sus flujos de financiamiento, sobre todo para poder comprender cómo opera el financiamiento de la desinformación. Pero además yo sí creo que el periodismo tiene que acercarse a actores tecnológicos virtuosos. Tenemos que acercarnos a las organizaciones de tecnología cívica. Tenemos que estar en las mesas, dejar de ser solo usuarios de la tecnología y acercarnos, no voy a ser yo ya soy demasiado viejo, pero hay generaciones que tienen que hacer periodismo sentados en la mesa de la tecnología y en los espacios, y también desde los espacios en los que se concibe, desarrolla y divulga la tecnología. Yo creo que tenemos que dejar de ser solo usuarios de lo que otros hacen, porque en realidad esos actores son actores políticos y son actores económicos, no son actores de servicio. Juan Lorenzo, ¿cómo podemos trabajar con y no en contra de la tecnología? ¿Cómo podemos entrenar a estas nuevas generaciones que vienen con estos clips de 5 segundos? ¿Cómo podemos trabajar con los influencers y no en contra de ellos? Y también pues como que lograr que la gente tenga la información de nosotros y no, ay, lo vi en Twitter, ay, lo vi en Facebook, como seguramente les habrá pasado a ustedes. A mí me pasa con mis padres que de repente, sí, lo vi en Twitter y es como, pero Twitter, ¿quién te lo dijo? ¿Cómo enfrentamos eso y cómo podemos trabajar con esto? Mira, nosotros dentro de menos de un mes cumplimos 99 años, la prensa. Y vamos a los 99, vamos a llegar a los 100 y vamos a pasar los 100. En esos 99 años, gracias, en esos 99 años nos ha tocado ir evolucionando. Y porque hemos sabido evolucionar, es que estamos llegando a los 99 y porque sabemos hacer eso, es que vamos a llegar a pasar a los 100. Hay cosas importantes que te llevan a eso, no solo la tecnología, sino que también mantener bien, como te dijera, vertical. Por ejemplo, el tema de la veracidad en la información. Eso es un tema importantísimo. Entonces, ahorita en lo que es la tecnología que me estás planteando, también está inundada de fake news. La inteligencia artificial ha venido a crear unos espacios, unas noticias tan falsas como un billete de $3. Y la gente lo cree porque lo vi en la red social. Entonces, la gente está confundiendo que la red social es la información. No, la red social, como decía José Luis, es el mercado. El que escribe la nota es el que está diciendo si es verdad. Entonces, la sociedad tiene que identificar qué es lo a dónde debe de consumir su información. Es decir, y otra cosa, por ejemplo, es que el periodismo debe separarse del activismo político partidario. Los medios de comunicación son parte de la política. Todos los seres humanos somos políticos, pero no todos los seres humanos somos políticos partidarios. Entonces, al separar la noticia o lo que está sucediendo en la sociedad de vincularla del vínculo partidario, es muy importante estar en contacto con la audiencia. Es decir, muchos medios tiran la noticia, pero no tienen el contacto con la audiencia. Y el contacto con la audiencia no significa que me vas a poner ¿cómo que se llama? Un comentario sobre la nota que estoy publicando. No solo es eso. Estar en contacto con la audiencia es saber lo que la audiencia está consumiendo, saber qué es lo que quiere, qué es lo que le interesa a la audiencia oír. Entonces, los 5 minutos, los 5 segundos que decís, o los tantos números de caracteres, no es tan importante. Es decir, eso es una cosa que invita o que invita a la persona a ver la nota extensa. Le preguntaba a José Luis sobre el periodismo investigativo. Bueno, los memes, esto y lo otro. Nosotros en la prensa tenemos una caricatura diario. Es un meme. Y ese meme, esa caricatura es un editorial.
porque expresa en un cuadrito, en una caricatura, todo lo que la sociedad está sintiendo en ese momento. Entonces hay diferentes formas. Hemos visto en los últimos meses que nuestra caricatura está teniendo una audiencia enorme. Y es el mismo caricaturista que tenemos de hace 25 años. Pero está sucediendo eso. Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que la evolución es importante para la sobrevivencia, pero debe estar basada también en la responsabilidad de lo que nosotros estamos comunicando y que la audiencia entienda que el medio es responsable de lo que dice y verifica antes de publicar una nota. Es decir, no solo es el comentario de un influencer. El influencer puede publicar una nota que es falsa y no le pasa nada. En cambio, un medio de comunicación publica una nota falsa y es golpeado fuertemente en su credibilidad y en las ganas de la gente de acceder a su información a través de ese medio. Yo quiero como que hacer un piggyback de sus comentarios, porque hemos hablado demasiado con latinos sobre cómo consumen medios, información y lo que les interesa y todo. Y lo que hemos descubierto es que no es necesariamente que la gente quiere contenido corto, de 5 segundos, de 140 caracteres. La verdad, lo que quieren es sentir cerca de las personas que les están informando y quieren sentir que la gente, que los mensajeros también están hablando de cosas que les interesa, que más allá de las noticias. Y la gente no siempre recuerda los nombres de los periodistas o de los influenciadores y creadores de contenido, pero sí son críticos y valorizan demasiado la gente, el comportamiento de los mensajeros. Por ejemplo, nos dicen, yo me recuerdo de esa periodista que siempre me muestra la evidencia en como que un whiteboard. Ella está no solo me dando su opinión, pero también describiendo de dónde viene la evidencia y etcétera. Entonces, creo que, porque hay gente que hoy en día está consumiendo podcasts de 2, 3 horas. No es necesariamente que la gente quiere un tidbit aquí, otra aquí. Quieren sentir bien cuando están consumiendo información, están súper overwhelmed y cansados de las cosas malas en el mundo y quieren sentir que las personas que les informan entienden lo que quieren y se identifican. Por ejemplo, mi hermano, mucha gente pasa mucho tiempo consumiendo información en YouTube y TikTok y creo que los periodistas están presentes allá. Pero hay gente, por ejemplo, como mi hermano, está consumiendo el periodismo sobre, ¿cómo se dice chess en español? Sí, esa persona está hablando de las noticias y sí está verificando contenido, pero está como que haciendo eso en un ecosistema donde también está hablando de algo que a mi hermano le interesa demasiado. Entonces, hay una adaptación también en cómo comunicamos, dónde comunicamos. Y al final, un último comentario rapidito. Creo que la gente no está siempre como que consumiendo desinformación porque no tienen acceso a la información correcta. Son escépticos y inciertos. Y yo he visto muchos periodistas adaptando al uso de IA para hacer su contenido más accesible. Y tengo ejemplos, no voy a darles ahorita, pero para como por ejemplo hacer sumarios de sus artículos o para hacer investigaciones. Armando Info en Venezuela utilizó el IA para hacer investigaciones sobre minerías de oro. Entonces hay como que maneras de también innovar con el IA para aproximarnos un poco más de la gente que está consumiendo nuestras formas. Y por supuesto nos hemos podido aproximar a la gente de Venezuela a través de esas redes sociales. Víctor, a pesar de que allá el régimen no quisiera que nos enteráramos de todo lo que estaba pasando, pues los ciudadanos venezolanos nos contaron, se convirtieron en los periodistas ciudadanos contándole al mundo todo lo que estaban viviendo. ¿Cómo ves tú esto en Venezuela?
Hay dos cosas que han pasado en Venezuela. Una es que esto que se haya dado en llamar hegemonía comunicacional tiene tanto tiempo que ya el venezolano entiende que está en un contexto de restricción informativa, entiende que está no expuesto a toda la información que pudiera estar ocurriendo y que pudiera ser de su interés. Entonces comienza a ser un poco más activo a la hora de intercambiar contenidos, ¿no? Eso tiene una parte buena que evidentemente hace que los alcances del periodismo se mantengan a pesar de tantos bloqueos y a pesar de las intenciones del oficialismo por poner esas trabas, pero también evidentemente hace que circule mucha desinformación en esa misma deseo de la gente de estar al tanto de lo que está pasando. Pero ciertamente lo que vimos, por ejemplo, luego del 28 de julio, donde buena parte de la población que salió durante las protestas, cuando tumbaron las estatuas de Chávez, etcétera, mucho de eso se registró fue porque la gente entendió el valor que tenía que su teléfono celular se convirtiera en un vehículo que después los medios estábamos viendo, ¿no? Igual con el tema de todo el registro de las lecturas de resultados electorales en las mesas de votación, de las cuales ya hay más de 2.000 que están organizadas y recopiladas y que confirman, digamos, los resultados que se han dado del 28 de julio, que dan como ganador a Edmundo González Urrutia, también tuvo buena parte de ese impacto que tenía que cada elector, que cada persona grabara con su teléfono su material, ¿no? En el caso de los medios de comunicación, evidentemente nosotros nos hemos ido adaptando a lenguajes y formatos, como creo que hacemos todos, pero también tratando de innovar. El año pasado, por ejemplo, un grupo de periodistas y de medios de comunicación se lanzó esto que se llamó Operación Retweet, que era el uso de avatares de inteligencia artificial para mostrar contenido verificado, bien hecho por redacciones periodísticas, pero sin exponer la identidad de reporteros, ¿no? Y además un poco también como testimonio de, bueno, estas son las condiciones en las que trabajamos, ¿no? Y en última instancia, capta miradas, ¿no? Decir, mira, ¿qué es esto raro que me está hablando acá? Y no lo hacíamos en plan de engañar a nadie, o sea, se hizo admitiendo de frente, creo que la primera línea que dicen siempre los avatares, los presentadores es, nosotros no somos reales, pero lo que les decimos sí, y está confirmada por tal, ¿no? Y otra cosa que algunos periodistas hemos empezado a hacer también es tener relación, contacto con influenciadores, creadores de contenido informativo, que sabemos que ellos quieren hacer, hablar, digamos, de las cosas que son de actualidad, y entonces llegamos a conversaciones con ellos para darles información que puedan tomar desde nuestros medios, para que, mira, esto está pasando, lo mantenemos al tanto, para que a la hora de ellos hacer el trabajo que igual van a hacer porque lo quieren hacer o porque les es redituable hacerlo, pues lo hagan por lo menos con información que ya haya sido verificada y que ya haya sido trabajada profesionalmente. Y eso también lo hemos hecho con varias de las figuras que en general están dedicándose a este tipo de actividades, ¿no? Un tema, una manera de aprovechar que esa discusión se está dando, cómo podemos influir en esa discusión que se está dando, bueno, alimentándolos con información confirmada, verificada y con los alcances que realmente tienen, ¿no? Para que no se vayan hacia la especulación por sí misma o hacia las pequeñas manipulaciones que pueden surgir como el efecto telefonito, ¿no? Que creo que todos conocemos de cuando una información va pasando de boca en boca y se va desvirtuando poco a poco. Entonces, son como mecanismos que hemos ido haciendo en distintos niveles y en distintas organizaciones, periodistas, etcétera, para tratar de ayudar a esa precisión en la discusión pública, pero también para mantener la relevancia y, por supuesto, aumentar el alcance y el impacto del trabajo que hacemos en nuestras redacciones. Teléfono roto. Bueno, con esto creo que vamos cerrando. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Dale, sigue. Dado el entorno y la amenaza contra la democracia en la región, ¿cómo podemos preparar a los periodistas para luchar contra la desinformación rusa y china? Y, por ejemplo, por su people-to-people diplomacy y cosas así, ¿qué herramientas podemos proporcionarlos para los contra una
antidemocrática? Creo que la verdad los periodistas ya están combatiendo la desinformación y lo hacen súper bien. Conocemos varios que están adaptando sus modos y la manera que crean contenidos. Por ejemplo, nuestros partners en Fact Checkeado son fact checkers que hablan con latinos aquí en Estados Unidos. Hemos trabajado mucho juntos para informarles sobre las maneras de interactuar con algo falso. Por ejemplo, hay un concepto de pre-bunking, inoculación, se llama, es como que vacinar a alguien con una táctica manipuladora o una narrativa falsa antes que vean en línea. Y Fact Checkeado ha adaptado un poco eso, entonces es como que explicar a la gente cómo puede ser que los gobiernos o los actores utilizarán tácticas manipuladoras para avanzar sus narrativas. Entonces no es siempre sobre como que contrarrestar algo que es dicho, sino contrarrestar las tácticas, y a veces eso creo que también funciona y a veces mejor porque la gente no, ellos como dice antes, sí son inteligentes y críticos, pero a veces si estamos hablando de política, sus valores, ideologías, etcétera, van a como que ir en contra de lo que estamos diciendo, pero si ahora estamos hablando de manipulación o de tácticas o algo así, ellos recuerdan eso. Hemos visto que si la gente como consigue conectar los dots, they can connect the dots really well on their own. ¿Tú tenías una pregunta? Muchas gracias por la información y quiero centrarme en dos puntos que dijeron Luis y Holman respecto justamente a esta autocrítica que se puede hacer desde el periodismo, sobre todo cuando en ciertas partes de la región estamos viendo periodistas que están como entrando también en este juego político, entonces político partidario, entonces justamente el público en general tiene esa desconfianza también de escuchar ciertos sectores o de aceptar la pluralidad de opiniones. ¿Cómo también se puede enfrentar a estos contextos donde justamente vemos que la desinformación o la falta de crítica por parte del periodista no está presente ahí, se vuelve más que nada como una caja de resonancia de los poderes oficiales? Perdón. Bueno, yo empezaría por lo que decía Roberta, que me parece central, porque no es solo una cuestión estratégica en términos de construcción de audiencia, es una cuestión central de la naturaleza del periodismo y es la cercanía, es decir, el no olvidar a quién nos debemos. Yo sí creo que hemos cometido errores históricamente y que tenemos vicios adquiridos que están muy extendidos, sobre todo en los medios mainstream, y que los medios independientes replicamos en algunas ocasiones, sobre todo por contexto. Buena parte del mejor periodismo independiente, es decir, yo creo que el mejor periodismo independiente de América Latina se hace desde hace un buen tiempo en medios eminentemente digitales o que han transicionado a lo digital. Pero muchos de estos medios operamos sobre todo desde las capitales, con redacciones pequeñas. Nuestra presencia territorial es muy pequeña. Nuestra cobertura se ha centrado en los temas políticos y en la investigación de corrupción, que es esencial, evidentemente, porque la labor de Watchdog es central, ¿no? La vigilancia es una de las funciones clave del periodismo, pero no es la única. Yo sí creo que recuperar la esencia del periodismo comunitario, del periodismo de cercanía, de las agendas temáticas, ¿me entiendes? Es decir, no es solo no ser militantes, que no tenemos que serlo, de ninguna bandera partidaria o mantener nuestra independencia del poder, que evidentemente tenemos que mantenerla. Se trata de probarla desde otra cercanía. No probar el negativo de que no estamos ceñidos y atados al poder, sino probar un positivo, o sea, activamente recuperar y construir, donde quienes no lo tengamos, cercanía. Y es cercanía emocional, lo decías tú, me parece que es central en las formas, pero es cercanía física y es cercanía, o sea, presencia en lo comunitario, presencia en lo territorial, presencia en lo municipal, y cómo elevar eso al debate nacional. Yo antes olvidaba el nombre de Mutante en Colombia. O sea, hay medios como Mutante, como Quórum y Prensa Comunitaria en Guatemala, que están trabajando desde otro lugar, no solo
desde lo urbano, desde lo capitalino, desde las temáticas de esas jerarquías del siglo pasado, temáticas que hacen que las secciones de política fueran más importantes que las secciones de sociedad. Desde otro lugar, desde otra cercanía. Y yo creo que tenemos que explorar mucho más eso. De nuevo, no para tener que estar demostrando constantemente que somos honestos e independientes, sino construyendo una cercanía y una confianza que haga que la gente sepa quiénes somos y sepa que realmente les servimos a ellos y hacemos un periodismo que está en los temas que interesan a la gente. Si no, yo creo que estamos derrapando en una conversación en la que además somos minoría y tenemos menos poder de inversión en redes sociales y en los espacios comunicativos. Yo quiero agregar una cosita a lo que estaba diciendo. Mira, los medios de comunicación, así como los ojos son la ventana del alma, los medios de comunicación son la ventana de la sociedad o deben de ser la ventana de la sociedad. Los medios de comunicación deben de expresar o exponer o contar lo que la sociedad está viviendo. Después, en las páginas de opinión, en los medios que tienen páginas de opinión, ahí debe de entrar el debate público, es decir, la gente y hacerlo lo más plural posible. Es decir, que el medio tiene una línea editorial puesta, claro, tiene que tener una línea editorial, pero la página de opinión debe de ser lo más plural posible y hablarse de lo que al medio quizás no le gusta, pero que es lo que la sociedad está debatiendo. Es decir, que se abra para un debate. Ese es el periodismo, ahí es cuando evitas tal vez ¿cómo es que se llama? El meterte en la política partidaria. Pero al fin y al cabo, el medio de comunicación, como te digo, es la ventana de la sociedad. Y es después, en el futuro, vas a regresar a los medios de comunicación para ver la memoria histórica de la sociedad en su momento. La historia no se escribe por los historiadores, la historia está escrita en los medios de comunicación. Y ojalá hayan varios y puedas ir a ver cómo lo veían cada uno de los medios de comunicación en su momento. Pero yo creo que debe de ser lo más pluralista en cuanto a la opinión de la gente o que la gente participe en esa opinión de la forma más plural posible. Víctor, ¿querías agregar algo? Sí, solamente una cosita con lo que decía José Luis de el foco también desde lo positivo. En Venezuela, nosotros en Tal Cual, pero también otros compañeros, una de las cosas que nos ha traído esta crisis humanitaria compleja que hemos transitado en estos últimos años es que hemos estado mucho más sensibilizados con muchos temas de estos porque las redacciones están conformadas por seres humanos que viven, que no están ajenos a esas crisis, ¿no? Y sus familias y demás. Entonces, hemos tenido periodistas y somos periodistas que ganamos poco y escribimos sobre cómo la gente gana poco, que tenemos que lidiar con tener agua una vez a la semana y escribimos sobre cómo es lidiar con agua una vez a la semana. Y digamos, íbamos acompañando a las comunidades en ese tipo de información, pero también se ha empezado a dar un fenómeno interesante y es cómo los acompañamos y hay algunas experiencias que hemos desarrollado en ese sentido. Evidentemente faltan muchas más porque, bueno, hace falta buscar cómo darle sustentabilidad a todo eso, pero es una conversación iniciada, digámoslo así, como bien lo planteaba José Luis, no solamente por esto que se ha dado en llamar el periodismo de soluciones, ¿no? Sino una suerte de acompañamiento a las comunidades que buscan, por una parte, resolver sus propias carencias sin esperar, digamos, yendo más allá de la denuncia, pero también cómo nos incorporan a su trabajo. Nosotros hemos tenido experiencia de productos comunitarios que hemos publicado que nos los reclaman en las escuelas de las zonas más vulnerables porque les sirve a ellos como material para lectura y para aprender a leer, porque en Venezuela desapareció la prensa escrita en papel, digamos, tradicional, y comprar un libro es prohibitivo, etcétera. Entonces, una manera de tratar de eso es, bueno, dame material que pueda tener para lectura, pero que sea un contenido bueno,
etcétera, y hemos tenido también intercambios con maestras, digamos, gente que se encarga en sus respectivas áreas de la medicina, de la salud, de la educación, de la psicología, incluso para producir estos materiales, y que además nos ayuda también a tener como ese cable a tierra con nuestro propio equipo, porque una de las cosas que ha tenido esta circunstancia es que en Venezuela nuestros equipos periodísticos, donde operamos dentro de Venezuela, están sometidos a todas estas carencias y a todas estas presiones políticas y no políticas. Entonces, bueno, también se requiere mucho de apoyo psicológico, apoyo psicosocial, y eso al final nos sirve a nosotros para alimentar nuestros equipos, pero también para darle herramientas a quienes nos leen. Y es una conversación que yo sí creo que hay que profundizar, como decía José Luis, y buscar nuevas áreas, campos de trabajo en esa área, porque también puede servir para adaptar a los nuevos tiempos la propia relación entre las comunidades y sus medios de comunicación. Gracias por este panel súper interesante y súper oportuno. Voy a contextualizar un poco mi pregunta y a lo mejor da para otro evento total, Tamara, para armar aquí. Estamos hablando sobre el impacto que ha tenido el retiro de apenas del 1% del presupuesto de los Estados Unidos, que ha sido utilizado para el bien en el mundo, para luchar contra el SIDA, la malaria y, entre otras cosas, apoyar a las democracias y al periodismo investigativo. Y claro, ahora no solamente se están regocijando los autoritarios, sino también todo el narco, todo el crimen organizado en Colombia, en México, en el Ecuador, en Honduras nos matan a los periodistas y están creciendo las zonas de desiertos informativos donde el narco, donde el crimen organizado va a reinar porque ya no hay quien investigue, no solamente en los países autoritarios como Nicaragua, Venezuela y Cuba. Dicho todo esto, ese dinero que ha servido para hacer el bien en el mundo y de pronto tenemos una conciencia de, wow, qué impresionante todo lo que se ha hecho con este dinero, utilizado para el mal, utilizado para la repropaganda, utilizado para la desinformación, utilizado para que las plataformas que se arrodillan frente al poder ingresen más aún. En este contexto y ante ese ataque, ante el entorno que tú señalabas y que pues, todos, José Luis, que tú señalabas y del cual todos han hablado, ¿cómo defender el trabajo que hemos venido realizando, que hemos realizado históricamente los periodistas y los medios de comunicación latinoamericanos ante el minado de la inteligencia artificial en una época donde ya vamos cerrando operaciones? ¿Cómo defender eso cuando hay hoy en día medios de comunicación y corporaciones grandes que están negociando directamente con las grandes plataformas el defender esa propiedad intelectual? Nosotros que estamos en ese punto en el cual cerramos la puerta del medio de comunicación, ¿cómo defendemos nuestro legado y cómo vemos hacia el futuro? Perdón si me puse negativa. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial se nutre del trabajo del ser humano. Comencemos por ahí. No crea. La inteligencia artificial no crea. La inteligencia artificial recoge lo que el ser humano produjo. Entonces, si se acaban, eso es lo que no están entendiendo estas empresas, estas compañías, de que al matar la gallina se van a acabar los huevos de oro. Es decir, yo no creo que la producción intelectual del ser humano se vaya a acabar. La de los medios de comunicación puede ser que algunos desaparezcan, pero yo no creo que el periodismo en general va a desaparecer. Y esas empresas que están invirtiendo o buscando cómo impulsar la inteligencia artificial deben de ser inteligentes, no artificialmente, pero inteligentes, y pensar en que no pueden matar a la gallina de los huevos de oro, de sus huevos de oro. Y le corresponde también, vuelvo a una de las cosas que dije anteriormente, a la sociedad. ¿Qué estás dispuesta vos a hacer? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés de esto? ¿Cómo vas a sobrevivir? Pensá en ese apagón de la luz, de la información. Pensé en eso.
Pensemos, y qué es lo que estás dispuesto a hacer para que eso no suceda. Entonces, ahora, el tema de los grants y de las ayudas y todas esas cosas, hay muchos medios de comunicación en el mundo que están sufriendo por un cambio de forma de negocio. Hay muchos que ya desaparecieron. Probablemente la mayoría de los que ya desaparecieron no tenían ese apostolado que hablé anteriormente metido en su cabeza. Hay otros que desaparecieron porque a pesar de tener el apostolado no tenían la forma de cómo hacerlo. Pero los que siguen dando la batalla y tratando de mantener el medio vivo son aquellos que están, porque saben la importancia y que están dispuestos a dar, como decimos nosotros, hasta la última gota de tinta o hasta la última gota de sangre. Para agregar solo una cosa, yo creo que a veces en corto plazo la situación empeorará, pero como sociedad creo que tendremos un autocorrect. Porque lo que estamos viendo es que, por ejemplo, las personas con IA, solo 20% de latinos en Estados Unidos están utilizando el IA ChatGPT con frecuencia. Pero 69% de las personas, de los latinos, apoyan a regulaciones del IA. Y creo que, y 66% están con miedo que el IA arrancará sus empleos o afectará el mercado laboral. Entonces creo que la gente como que tiene convicciones y por otro lado, con la transformación del ecosistema mediático, a veces creo que hablamos de influenciadores y creadores de contenido un poco, de una manera un poco escéptica o negativa, pero la verdad es que creo que son una generación nueva de periodistas. Conocimos muchos creadores de contenido que quieren y están produciendo news y para ellos lo que perderán si el contenido no es bueno son su personal reputation, la reputación. Entonces para ellos sienten sí una responsabilidad de crear contenido bueno. A veces no tienen recursos o tiempo. Entonces creo que es todo como que también pensar un poco en, no necesariamente como que todo desaparecerá, pero creo que existirá de una manera diferente. Y eso tal vez no sea tan malo así, a veces es una oportunidad, la verdad. Yo solo añadiría una cosa. Me alegra que hayas dicho esto de que en el corto plazo puede que sigamos perdiendo batallas, pero en el largo creo que las ganaremos, porque si no es desde cierta confianza en el futuro, nada tiene sentido. Yo además creo que a veces olvidamos que la democracia en sí es un acto de confianza. O sea, la democracia en sí es un voto de fe a que juntos somos mejores que separados y a que el proceso, con avances y retrocesos, aunque no siempre gobierne aquel en quien confías o que coincide contigo, en general el funcionamiento de la maquinaria nos lleva hacia adelante. Eso se está perdiendo, evidentemente, hay que recuperarlo, pero yo creo que si no es desde cierta idea de que esto es una batalla de largo plazo, nos vamos a perder. Y lo decías tú, Víctor, y es muy importante, además entendamos, me parece que es importante decirlo, aunque no dedicamos mucho tiempo hoy a esto, se hace periodismo desde el trauma en estos momentos. Y eso tiene que ver con las circunstancias, pero tiene también que ver con nuestra mirada. Y nuestra mirada no puede verse secuestrada por el trauma desde el cual muchísimos estamos haciendo periodismo. Igual que las luchas por la democracia y por los derechos humanos no pueden verse arrastradas por el trauma que están enfrentando las y los defensores de derechos humanos. Y me parece que esto, solo para dejarlo apuntado. Pero además, en términos de cómo nos acercamos a actores sociales, voy a nombrar a uno que ha estado totalmente ausente, porque yo creo que lo damos por perdido, que son los sectores privados, y es, en realidad, donde hay aquellos actores que tienen capacidad económica, que son clave en la sociedad y que se siguen colocando en general de perfil frente a este dilema, frente al dilema de la crisis democrática y frente a la crisis del periodismo. Y no podemos seguir haciéndoselo tan fácil.
Creo que no podemos seguir haciendo eso fácil en términos de renunciar a esa conversación, renunciar a ese diálogo y renunciar a encararlos no solo como actores a los que fiscalizamos como periodistas, igual que fiscalizamos a todos los actores, sino actores con los que conversamos sobre el futuro de nuestras sociedades y nuestras democracias. Y el periodismo yo creo que tiene que buscar, aunque yo no crea que vaya a suceder, al menos de momento, pero tiene que buscar y tiene que seguir denunciando la falta de acción de los actores económicos en protección del periodismo, del ecosistema comunicativo y de la democracia. Y no solo, insisto, desde la denuncia, sino en el arrastrarlos a la conversación, obligarles a que se pronuncien, obligarles a que digan, sí, no me importa qué pase con el periodismo. Se lo estamos poniendo demasiado fácil y, de nuevo, no desde lo iluso y desde el voluntarismo, pero tenemos que seguir arrastrando la conversación a esos actores. Ninguno esperamos que en la mayoría de nuestros países haya mecenas del periodismo o aparezcan de repente. Pero tenemos que seguir exigiéndoles y dándoles la oportunidad y exigiéndoles que hablen, que se pronuncien. Si no apoyas al periodismo, si no apoyas los espacios de resistencia democrática, estás siendo cómplice del fin del espacio democrático. Y eso hay que hablarlo. Quiero agradecerles a todos, Roberta, Juan Lorenzo, José Luis, Víctor, este maravilloso panel. La verdad es que hay un montón de frases que me habrían servido para titular, un montón de frases con las que me quedo. Ahora todos debemos volver a nuestras salas de redacción. Seguramente que en esta hora y media pasaron muchísimas cosas. Ya veo yo que mi teléfono alumbra y alumbra. Seguro que mientras hablábamos pasó de todo. Así que quiero agradecerles a ustedes por este panel maravilloso, a quienes nos acompañaron, al Diálogo Interamericano por ofrecernos este espacio de reflexión tan importante en el que creo que todos nos llevamos algo hoy. Muchas gracias a todos.